suficientes preinscritos al curso, así como su presencia en un sábado tan temprano, a todos los presentes, en este acogedor auditorio que nos ha permitido estar la Universidad de Chile. Y además saludamos a todos los de streaming a través de las redes sociales, en el Facebook del Colegio Médico. Bueno, considerando el gran aumento de las cifras de transmisión de VIH en Chile, consideramos que es fundamental que como profesionales de salud nos capacitemos constantemente en esta materia para abordarlo tanto del lado teórico como desde la perspectiva de derechos humanos y también como un determinante de salud. Creemos que es importante dar una mirada desde otra perspectiva, considerando también realidades invisibilizadas durante el tiempo, tales como la diversidad sexual y de género, mujeres en edades extremas, población rural, diversidad cultural, diversidad funcional, migrantes y tantas otras realidades que existen en nuestro país. A continuación, escucharemos el saludo de la presidenta del Colegio Médico de Chile, la doctora Isquia Siches, quien quiso grabar un mensaje para todos ustedes. Estimados, como Colegio Médico estamos muy contentos de colaborar junto a PROFA en la elaboración de este curso, tan relevante en un momento donde el país enfrenta un desafío sanitario importante en materia de VIH y requerimos como profesionales, trabajadores de la salud y estudiantes tener la mejor información, porque este curso tiene la particularidad de tener perspectiva de género, porque como trabajadores tenemos que acoger a nuestros pacientes y entender sus realidades al momento de informarlos sobre el VIH. Esperamos que este sea un tremendo incentivo para ustedes en trabajar cada día más cercano a nuestros pacientes y que este curso sea un éxito. Esas son las palabras de la doctora Siches. Ahora dejamos con ustedes a la doctora Francisca Crispi, presidenta de la Comisión de Género y Salud del Colegio Médico de Chile. Adelante, doctora Crispi. Muy buenos días. De parte de la Comisión de Género y Salud del Colegio Médico de Chile, con mucha alegría le damos inicio a este curso de actualización en VIH con perspectiva de género y derecho. Vamos a partir de esta instancia por agradecer, en primer lugar, al Colegio Médico de Chile y a PROFA, instituciones que han hecho posible este curso en su totalidad. Especialmente queremos agradecer a Nicole Franz, Javi Orellana de la Comisión de Género y Salud y a Valentina Armazábal de APROFA por su infinita dedicación a la organización de este curso. Gracias por hacerlo posible. También queremos agradecer a los y las expositores quienes generosamente aceptaron compartir su conocimiento en este curso gratuito y a ustedes por su interés en participar de esta instancia. Nos pone muy contentas y contentos que el curso contó con más de 1.500 inscritos, entre los cuales ustedes fueron seleccionados. Esto nos habla de un interés creciente por las temáticas de género en el seno de la ola feminista que ha removido nuestro país. Este curso nace de la necesidad de generar espacios de educación para profesionales de la salud que incluya la perspectiva de género. En este sentido, las mallas curriculares de las carreras de la salud han tenido un vacío histórico en términos de derechos sexuales y reproductivos. Esto ha generado un sistema de salud que reproduce el estigma y discriminación a nuestros y nuestras pacientes y solo los aleja. También a nivel país tenemos una deuda con la educación sexual. La educación sexual integral se define como un proceso de enseñanza y aprendizaje para dotar a los niños y jóvenes de conocimiento y competencias sobre sexualidad basadas en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para disfrutar salud, bienestar y dignidad y entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto, comprendiendo cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ello. Esta se basa en un enfoque de género y derechos humanos
Y el término integral se refiere a que abarca la gama completa de perspectivas desde aspectos biológicos, sociales, aspectos éticos, adecuándolos a la edad de los y las individuos. A nivel internacional se ha demostrado la importancia de promover planes de educación sexual integral desde la primera infancia, de manera continua y gradual hasta la educación universitaria, con base científicamente precisa. A nivel escolar, la educación sexual en Chile está deficientemente considerada, tanto a nivel legislativo como en su implementación. Solo desde el año 2010, la Ley 20.418 estipula que los establecimientos de educación de enseñanza media deben incluir un programa de educación sexual en el cual, según sus principios y valores, incluya contenidos que promuevan sexualidad responsable. Por sobre lo acotada que es esta legislación, que se acota a la enseñanza media y que depende de los valores de las instituciones educacionales, además, el reglamento de la misma no ha sido generada, por lo que la aplicación de la misma es mínima. Esto ha posicionado a Chile con una baja puntuación en la materia en comparación a los países vecinos y de otros continentes. En el último periodo hemos evidenciado los resultados de salud que han tenido esta política de educación sexual deficiente y tibia. Con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, el alarmante aumento de la incidencia de VIH ha sido un resultado de estas políticas de educación sexual deficiente. Con este curso esperamos poder entregar herramientas para que, como profesionales de la salud, enfrentemos las enfermedades de transmisión sexual siempre con una perspectiva de género y derecho. Que nuestro trato con los y las pacientes genere empoderamiento y educación, dejando atrás el estigma y la discriminación. Que entendamos el contexto que genera las enfermedades de transmisión sexual. Que desde el Vox y en todos los espacios respetemos la diversidad sexual y promovamos ambientes de salud libres de violencia y discriminación. Finalmente, este curso también es una invitación a disputar políticas públicas que promuevan una educación sexual integral, tanto en la parte formal como informal. Como movimiento feminista debemos disputar que todos y todas las estudiantes de Chile tengan acceso a educación sexual de calidad, basada en el último conocimiento científico disponible, que invite al respeto por la diversidad sexual, el autoconocimiento y al ejercicio de una sexualidad plena y responsable. Chile debe tener un currículum de educación sexual que se imparta en todos los establecimientos educacionales de Chile, tanto públicos como privados, desde la primera infancia y de manera continua. Con esto damos inicio a este curso, esperamos que lo disfrutemos, que aprendamos y que sea un espacio para generar nuevas preguntas e iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Crispi. A continuación, dejo con ustedes a nuestra querida Valentina Ormazábal, representante de APROFA y parte del comité organizador de este curso. Adelante, Valentina. Estimades, a nombre de la Asociación Chilena de Protección a la Familia, organización sin fines de lucro que desde el año 65 está acá en Chile promoviendo y defendiendo los derechos sexuales y reproductivos. Primero, quiero agradecer a ustedes por estar acá, por el interés continuo en la formación en temáticas de VIH-Sida. Y en segundo lugar, a la Comisión de Género del Colegio Médico que, gracias a ellos, en el fondo pudimos trabajar en conjunto y abordar esta temática con la excelente convocatoria que tuvimos. Como decía acá mi colega, recibimos más de 1.500 solicitudes, dentro de las cuales ustedes están acá, y de verdad creemos que esta es una instancia muy valiosa donde en el fondo desde las bases podemos generar el cambio en la visión que tenemos en VIH-Sida. ¿Por qué hablo de esto? No sé si recuerdan una portada del diario La Cuarta donde se hablaba del cáncer gay. Bueno, vamos a hablar de eso en toda esta jornada, pero en el fondo eso es un tema que ha calado muy profundo en la sociedad chilena, muy profundo quizás en nuestros abuelos, en nuestros padres y también en nosotros. Por lo tanto, y considerando eso, es que estas instancias son primordiales para generar el cambio en la atención de salud, porque nosotros, nosotras, que estamos en contacto directo con los pacientes, vamos a poder cambiar sobre todo en temas de estigma y en temas sociales.
Tenemos el privilegio de vivir en un país donde el VIH es una enfermedad crónica. ¿Qué significa eso? Que ya no estamos hablando de una enfermedad aguda. Es una enfermedad donde gracias a la ley Auge-Oges, la terapia antirretroviral está incluida dentro de los tratamientos y por lo tanto una persona que vive con VIH tomando su terapia antirretroviral va a tener una carga viral o cantidad de virus en sangre indetectable, por lo cual va a ser prácticamente intransmisible. Va a tener prácticamente la misma expectativa de vida que cualquier persona, que cualquier chileno, como cualquiera de nosotros, y por lo tanto va a llegar a una vida normal. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más la carga social de lo negativo que lo que realmente es la enfermedad. Entonces ahí cobra sentido lo que acabo de decir de que está en manos de nosotros generar un cambio en la visión de la sociedad chilena. Para finalizar, y reiterando las gracias a ustedes, quiero invitarlos a todos que visiten nuestra página web, donde puedan ver insumos a muy bajo costo, o sea, comentarles que tenemos los condones femeninos y los condones masculinos, o vaginales y de pene, más baratos y de mejor calidad del mercado chileno, con despacho por venta online o con compra directa a todo Chile. También invitarlos a visitar nuestro material educativo, nuestros centros de salud sexual y reproductiva. Tenemos test rápido también para los que quieran ir a realizárselo. Y más que nada eso, que sigan nuestras redes sociales, que estemos trabajando en conjunto y sobre todo para abordar temas tan importantes como lo son los derechos sexuales reproductivos, VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual. Muchas gracias. Muchas gracias a la matrona Valentina Ormazábal, representante de APROFA en este día. A continuación damos inicio al primer bloque de presentaciones de nuestros expertos. Cabe mencionar que las preguntas se hacen al final de cada exposición, ¿ya? Y van a ser realizadas a mano alzada para que sea más rápido, más dinámico. Ya, sin más preámbulos, dejo con ustedes a nuestro primer expositor, el doctor Rodrigo Rojas Orrego, quien expondrá sobre actualización en VIH-Sida. El doctor Rojas es médico cirujano egresado de la Universidad de Antofagasta, especialista en medicina interna y subespecialista en infectología de la Universidad de Chile. Médico staff del equipo de infectología del Hospital Clínico San Borja Arriarán y del Servicio de Medicina Interna del mismo hospital, ambos de la Fundación Arriarán de la Universidad de Chile. Docente de pre- y posgrado de la carrera de Medicina de la Universidad de Chile y sus áreas de interés son infección por VIH e infecciones en pacientes inmunosuprimidos. Da un gran aplauso al doctor Rodrigo Rojas. Hola, muy buenos días a todos. Antes de comenzar, me gustaría agradecer la invitación del Colegio Médico y la Comisión de Género y Salud de esta y la Asociación de Protección de la Familia por la invitación y la confianza depositada para poder entregarles a ustedes esta charla inaugural del curso de actualización en VIH. A continuación voy a comentarles algunas generalidades acerca de VIH, qué es lo que está sucediendo principalmente en el mundo y en Chile en particular con respecto a la epidemiología, los accesos a las terapias y principalmente un poco de actualidad e historia con respecto a la infección por VIH. No tengo ningún conflicto de interés que declarar y partamos con la presentación. Para poder comentarles un poco qué es lo que sucede con el VIH, tenemos que remontarnos al año 80, específicamente en el año 1981, cuando ya el Morbidity and Mortality Weekly Report reporta en el volumen del día junio ya la presencia de una infección pulmonar de tipo neumonía producida por un microorganismo llamado Pneumocystis carini, que produce neumonía en pacientes inmunosuprimidos, principalmente en el grupo de jóvenes homosexuales, ¿ya? Y algunas otras infecciones que posteriormente fueron definidas como infecciones oportunistas, como lo son la infección por citomegalovirus o la infección por cándida a nivel de mucosa.
Posteriormente, ese mismo año, ya, y a razón y causa de este diagnóstico de estos muchachos en Los Ángeles, ya en el año 81, ya en diciembre, 6 meses después del primer reporte, se reporta en New England, ya la revista de medicina, los casos clínicos de estos pacientes, agregando nuevos números de pacientes que se manifiestan y que presentan estas neumonías atípicas producidas por este virus, por este microorganismo, Pneumocystis carini, y principalmente cándida de mucosa, cándida esofágica e infección por citomegalovirus. Es así como la doctora Armazábal nos comentaba anteriormente que por mucho tiempo esto se llamó el cáncer gay, la plaga gay, ¿ya? Y en el año 81, como esta patología afectaba principalmente a jóvenes homosexuales, actualmente hombres que tienen sexo con hombres, se le llamó Gay-Related Immunodeficiency. Posteriormente, en el año 82, puesto que de alguna manera era un poco peyorativo el término, se cambió el término a lo cual conocemos actualmente como es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y es así como, aparte de los hombres que tienen sexo con hombres, se descubrieron o se reportaron otro subset de pacientes o de personas que estaban en riesgo de alguna manera de tener esta patología que producía una inmunosupresión severa. Es así como se reconoció el famoso Club de las 4H, constituido por principalmente pacientes homosexuales, pacientes hemofílicos, ya pacientes heroinómanos, usuarios de drogas endovenosas y pacientes haitianos. Y es así como por mucho tiempo se produjo una histeria colectiva con respecto a esta patología nueva, mortal, de la cual no se sabía nada y frente a la cual no había cura. Y es así como empezaron a aparecer titulares en los diarios, como por ejemplo, la neumonía que afecta a los hombres gay, la plaga gay reclama dos vidas, la plaga gay es la ira de Dios, ¿ya? Mi hijo y su agonía producto de la plaga gay, ¿ya? Y por mucho tiempo, durante el año 80 y el año 90, vivimos una histeria colectiva con respecto a esta patología, ¿ya? Y acá en Chile no fue diferente. Ya en la tercera, en el año 1984, se habla de este caso del paciente que murió del cáncer gay. Y es así como esta patología ha servido como fuente de inspiración para una serie de películas de Hollywood, ¿ya? Nosotros acá podemos ver, no sé si recuerdan, Filadelfia, esta película del año 90 en la cual Tom Hanks experimenta durante toda la película las manifestaciones de VIH, finalmente muriendo en etapa SIDA. Transpotting, una película de culto en la cual uno de los amigos del protagonista muere de una toxoplasmosis cerebral, y la más reciente ganadora de un Oscar, el Club de Compradores de Dallas, el cual habla en el fondo de qué es lo que sucede con respecto al tráfico de terapia antirretroviral en la frontera de Estados Unidos y México, y cómo los pacientes en su desesperación comparten la terapia dentro de los estudios a los cuales son incluidos para no recibir tratamiento, para no, en el fondo, no recibir tratamiento. Y para poder mencionarles un poco qué fue lo que sucedió y cómo se descubrió este virus, ya en el año 83, en la revista Science, en su volumen del año 83, dos autores, el doctor Gallo y el doctor Barré-Sinoussi de Francia, publicaron de manera paralela el descubrimiento de un virus linfotrófico al cual le atribuyeron esta patología, el síndrome de inmunodeficiencia humana. Posteriormente fue una pelea en el fondo entre estos dos autores que se generó, y para contarles un poco el cagüín científico que se generó, estos dos autores publicaron en la misma revista de manera simultánea estos dos artículos, pero finalmente el autor intelectual del descubrimiento del virus fue el doctor Barré-Sinoussi de Francia, a quien se le otorgó el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus. ¿Ya? Y en verdad el doctor Gallo había hecho alguna suerte de aprovechamiento con respecto a los datos de investigación de este doctor. Pero finalmente fueron los franceses quienes descubrieron el virus. Y para comentarles en el fondo de dónde proviene este virus, ya en el año 1900-1920 se tienen registros de los análisis filogenéticos y a través de secuenciación masiva de qué es lo que está sucediendo acá en África, en una zona llamada Kinshasa, ¿ya? Que es donde se describe principalmente los primeros antecesores del virus, ¿ya? Y posteriormente este virus que consiste
registro común, diverge a las diferentes especies del virus, como son el virus de la inmunodeficiencia simiana, que afecta a los primates, ¿ya? Y el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y tipo 2, pero proviene de África, de este lugar llamado Kinshasa, denominado Zona Cero, y posteriormente se fue expandiendo producto de los trabajos que se realizaban en las vías de tren o en las vías fluviales. Muy generalmente les voy a comentar qué es lo que sucede con el virus a nivel de virología. El virus VIH es un virus RNA, es decir, su material genético es una hebra simple de ácido ribonucleico. Es un virus principalmente linfotrófico, es decir, que afecta principalmente a linfocitos activados del sistema inmune, principalmente los linfocitos CD4. La estructura del virus es bastante simple, una hebra simple de RNA, la presencia de una cápside, la envoltura del virus y la presencia de las glicoproteínas de membrana que envuelven al virus y que permiten el attachment con el huésped. ¿Y cómo ocurre fisiopatológicamente la infección y el ciclo viral? A muy grandes rasgos se produce ya el attachment del virus a través de estas glicoproteínas de membrana con correceptores de la célula huésped. Posteriormente se fusionan ya las cápsulas, se retrotranscribe el material genético para posteriormente integrarse al ADN de la célula huésped, y para poder replicarse posteriormente se utiliza la maquinaria enzimática de la célula huésped y se ensamblan los nuevos viriones por enzimas de la proteasa principalmente, y posteriormente se produce la yemación del virus a través de las membranas y emerge hacia el plasma. Esos son como el ciclo vital a grandes rasgos de lo que ocurre con VIH. ¿Y qué es lo que ocurre con la infección? Inicialmente, en el periodo agudo, se produce una depresión aguda de los linfocitos CD4, y es aquí cuando nuestros pacientes pueden experimentar las manifestaciones de la primera infección, que van desde el espectro de enfermedades tipo influenza, flu-like syndromes, ¿ya? Hasta entidades tan graves como hepatitis o meningitis por VIH. Posteriormente, después de que se produce esta depresión aguda de los linfocitos CD4 y el ascenso brusco de la carga viral, se establece el periodo de estado o periodo de latencia, en el fondo, o de portador asintomático, los cuales los pacientes no experimentan patologías de tipo enfermedad definitoria de SIDA, y es aquí donde ocurre el mayor y la mayor tasa de contagio, puesto que los pacientes no conocen su estatus serológico. Y posteriormente, cuando se produce una declinación profunda de los linfocitos CD4, es cuando ocurren las infecciones oportunistas de los pacientes, y es lo que denominamos el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y es así como, en función de estos criterios clínicos, como les comentaba anteriormente, categoría A, categoría B, categoría C, siendo C las enfermedades definitorias de SIDA, y los criterios inmunológicos con respecto al recuento de linfocitos absolutos de CD4 de los pacientes, se establecen las siguientes clasificaciones, desde A hasta C3, siendo C3 síndrome de inmunodeficiencia humana en esta columna, C1, C2, C3, A3 y B3. Y es así como nosotros podemos reconocer, y existe un listado que ustedes posteriormente pueden revisar, de las distintas enfermedades definitorias de SIDA. Es un chorizo enorme, ¿ya? Pero acá, para poder mencionarles en el fondo que son entidades que pueden afectar a cualquier órgano de nuestro paciente, como por ejemplo en mujeres, cáncer cérvico-uterino invasor, en hombres puede ser el cáncer anal, las infecciones pulmonares, ya sea por neumocitis jirovecii o por neumocitis o por otras micobacterias, la encefalopatía por VIH, la toxoplasmosis cerebral, la retinitis por citomegalovirus, las infecciones intestinales producidas por parásitos como Cryptosporidium. ¿Y qué es lo que está pasando en este minuto en Chile y el mundo con respecto a la epidemiología de VIH? Ya en el año 2015, la OMS y la Organización de las Naciones Unidas de alguna manera se dieron cuenta de que esta epidemia está cobrando muchas vidas y había que ponerle freno, y se estableció una estrategia que se denomina Fast Track para frenar el fin de la epidemia para el año 2030. Una estrategia muy ambiciosa. En el año 2015 ya habían de alguna manera doblegado la trayectoria para frenar la epidemia de VIH, pero en esa oportunidad tenían 5 años para poder frenar la epidemia, ¿ya? O finalmente nos vamos a ver arriesgados, y en esa oportunidad se planteaba que así podía ser, que la epidemia resurgiera con más fuerza. Y es así como emerge la famosa estrategia 90-90-90, no sé si han escuchado hablar de ellas, en la cual consiste en que el 90% de las personas con VIH
conoce su estado serológico y que de este 90% se encuentre en terapia antirretroviral. Y que de este 90% de las personas que conocen su estado de VIH positivo y estén en tratamiento, se encuentren viralmente suprimidas. ¿Y qué es lo que está sucediendo actualmente en el mundo? Cerca de 36.7 millones de personas viven con VIH. El 70%, muy lejano al primer 90%, sabe que es seropositivo, el resto no lo sabe. Más de la mitad de las personas que viven con VIH reciben terapia antirretroviral, un 50 y pico %, ¿ya? Pero solo el 44% de los pacientes que se encuentran en terapia antirretroviral se encuentran suprimidos viralmente, es decir, en terapia antirretroviral exitosa. Es así como esta estrategia 90-90-90 fue planeada en el 2005 para ser llevada a cabo y completada el año 2020, pero ya estamos en 2018 y vemos que estamos muy lejanos a ello. Y para el año 2030 se planteó que en algún minuto podríamos llegar a un 95-95-95, cosa que también se ve bastante lejano. Ya este año en el Congreso del IAS en Ámsterdam se planteó o se vio en el fondo que el objetivo de la supresión viral, que en esa oportunidad se planteó como un 73%, era una estrategia insuficiente para poner fin a la terapia. Y en sí la estrategia 90-90-90 también es otra estrategia insuficiente para poner fin a la terapia, puesto que el objetivo de la supresión viral no se alcanza en la mayoría de los países, muy pocos países, menos de 3 en este minuto en el mundo han logrado llegar a la estrategia 90-90-90, ¿ya? E incluso en países de altos ingresos no se logra que nuestros pacientes alcancen este target. Y el beneficio de la expansión de la terapia como prevención, como estrategia de prevención propiamente tal, más otras intervenciones estratégicas deben ser sumados para poder finalmente poner fin a la epidemia. Y es así como en el fondo tenemos este gap de qué vamos a hacer nosotros con este 10%, 10%, 10% que no hemos alcanzado. ¿Cómo alcanzar el 10% de los diagnósticos que no sabemos? ¿O cómo incentivar que aquellos pacientes que ocurre habitualmente por miedo no acceden al sistema de salud? ¿O cómo asegurar que aquellos pacientes que están en terapia antirretroviral estén viralmente suprimidos a pesar de, por ejemplo, haber estado ampliamente expuestos a otras terapias antirretrovirales y que se encuentren en fracaso la terapia antirretroviral? Finalmente, el alcanzar este 10% va finalmente a determinar el futuro de la epidemia. Y es así como la UNAIDS o la Organización de las Naciones Unidas en su capítulo CIA nos habla en el fondo de que el número de personas infectadas por VIH en este minuto son cerca de 37 millones. Las nuevas infecciones por VIH en el año 2007 son 1.8 millones y las muertes relacionadas a VIH-Sida en el año 2017 fueron cerca de 1 millón. Y alrededor de 5.000 nuevas infecciones ocurren diariamente por VIH, según las estadísticas del 2017-2018. Y el 66% de estas infecciones ocurren principalmente en el África subsahara, siendo 500 infecciones producidas en niños menores de 15 años y 4.400 infecciones en personas adultas principalmente, siendo el 43% mujeres principalmente, alrededor del 33% personas jóvenes entre 15 y 24 años y el 19% mujeres muy jóvenes entre 15 y 24 años, que es el problema que se está generando actualmente en África y que posteriormente va a suceder en el resto de los países, como va a empezar a cambiar la epidemiología. Ya no es una enfermedad relacionada exclusivamente a hombres que tienen sexo con hombres. Y acá nosotros vemos en este gráfico más o menos lo mismo, cerca de 37 millones de personas infectadas nuevamente para el año 2017 y esta estadística del 2018, principalmente en el área del África, pero acá en América Latina estamos cerca de 1.8 millones de personas que viven con VIH. Y acá nosotros podemos ver la curva de personas que han contraído. Efectivamente, ha habido una disminución de ella, pero estamos muy lejanos a lograr la ambiciosa estrategia del 90-90-90. Y acá podemos ver nuevamente 1.8 millones de personas, ya principalmente en el África, pero en América Latina cerca de 100.000 infecciones. Y la muerte, efectivamente, también ha disminuido con una distribución en campana, pero actualmente a la fecha aún existen cerca de 1 millón de muertes al año por VIH. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en un escenario más local? Eso es lo que está ocurriendo en el mundo. En Latinoamérica principalmente, la diapositiva se
se desconfiguró un poco. El porcentaje de nuevos infectados son cerca de 100.000. Se ha mantenido bastante estable con una variación de menos del 1% desde el año 2010 a 2017. ¿Ya? Y el porcentaje de muertes relacionadas a SIDA en Latinoamérica afortunadamente ha disminuido en un 12%, pero estamos muy lejanos de poder poner fin a la epidemia. ¿Y qué es lo que ocurre con las nuevas infecciones acá desde el año 90 a 2017? Efectivamente hubo un pic durante el año 90 que posteriormente se estabilizó y el porcentaje de nuevas infecciones y de muertes asociadas a VIH se ha mantenido bastante estable, siendo nuevas infecciones, como les decía anteriormente, 100.000 y cerca de 50.000 muertes asociadas a VIH. ¿Y cómo se distribuye ya las nuevas infecciones en Latinoamérica? Principalmente ocurre en el subset de pacientes de hombres que tienen sexo con hombres. Posteriormente podemos ver que ocurre en el resto de la población. Luego en trabajadores, en clientes de trabajadores sexuales se ven también mayormente afectados en un 24%. Y luego tenemos otras minorías como por ejemplo mujeres transgénero, ya usuarios de drogas endovenosas, que no es una realidad muy frecuente en nuestro país. ¿Y cómo se distribuye principalmente en Latinoamérica el porcentaje de nuevas infecciones y de muertes asociadas a SIDA? Lógicamente, por un tema poblacional, Brasil se lleva el 48% de las nuevas infecciones en Latinoamérica, seguido del resto del continente. Ya Argentina tiene un número importante de nuevas infecciones asociadas a VIH también. Nosotros estamos dentro del resto de los países. Nuestra tasa es un poco más baja en número absoluto con respecto al resto de los países. Y las muertes asociadas a SIDA también, lógicamente Brasil por un tema poblacional de número absoluto, se lleva la mayor cantidad de muertes asociadas a SIDA. Y cómo se distribuye la cascada de atención y cómo se está llevando a cabo la estrategia 90-90-90 en Latinoamérica. Acá del 100% de personas infectadas por VIH, el 77% no conoce su diagnóstico. Estamos a 235.000 personas de lograr el primer 90. Y de estas, el 61% se encuentra en terapia antirretroviral. Es decir, nos faltan cerca de un 39% de personas que se encuentren en terapia antirretroviral. Y de aquellos que se encuentran en terapia antirretroviral, este 61%, cerca de la mitad se encuentra viralmente suprimido y en terapia exitosa, lo cual es lamentable, puesto que en el fondo con viremia positiva es cuando se producen los contagios. ¿Y qué es lo que está sucediendo en Chile, para irnos aún más localmente? Ya nosotros este año fuimos testigos en el fondo de la alarma que se generó a nivel de los medios de comunicación, que el VIH en Chile había aumentado cerca de un 96% en los últimos 7 años. Ya aumentaron cerca de un 96% desde el año 2000 nuevamente, acá nos dice Canal 13. Luego BioBio también nos vuelve a repetir que cerca de un 96% de aumento de los nuevos casos. ¿Ya? Y efectivamente, acá en Chile los casos han aumentado exponencialmente con respecto al año 2010. Las estadísticas del ISP, las estadísticas del Instituto de Salud Pública a nivel local, hablan de un 96%, las estadísticas de la ONU-SIDA hablan de un 85%. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá en Chile? Ya según la ONU-SIDA tenemos 6.000 nuevos diagnósticos de VIH, siendo el año 2010 3.200. Y actualmente en nuestro país viven cerca de 67.000 personas con VIH, ya en el año 2010 cerca de 39.000. Efectivamente hemos casi doblado los números de nuevos diagnósticos. Y acá podemos ver cómo en el fondo ha aumentado el porcentaje de nuevos diagnósticos hacia un 85% según la ONU-SIDA y ISP 96%. Vamos a pasar un poquito más rápido esta diapositiva. ¿Y cómo estamos nosotros actualmente con respecto al 90-90-90? Tenemos un 70% de los pacientes ya que conocen su diagnóstico. El 59% se encuentra en tratamiento y el 53% se encuentra viralmente suprimido, cerca de un 53%.
Ahora vamos a hablar algunas palabras acerca del diagnóstico y tratamiento. No los voy a aburrir con esto, puesto que va a haber una plenaria con respecto a eso. Pero ¿qué es lo que recomienda el CDC? Recomienda que todas las personas deben realizarse una prueba de VIH al menos una vez en la vida entre los 13 y 64 años. Y que aquellas personas que tienen mayor riesgo deben ser testeados con mayor frecuencia. ¿Qué es lo que recomiendo yo y qué es lo que recomiendan el resto de los médicos, de los expertos y los que nos dedicamos a VIH? Que hay que realizárselo a todas las personas más de una vez y aquellos con mayor riesgo mucho más de muchas veces. Ya actualmente los test para el VIH se encuentran los ELISA de primera, segunda, tercera y cuarta generación, que es el que se utiliza actualmente, el de cuarta generación, que detecta la presencia de anticuerpos y antígenos contra el VIH y tiene un periodo de ventana de 16 días a diferencia de los test anteriores de primera generación con 42 días. Detecta, como les decía anteriormente, antígeno y anticuerpo, el periodo de ventana es de 13 a 16 días, la sensibilidad y la especificidad es cerca de un 100%, es gratis en el servicio público, es voluntario y confidencial, se requiere de consejería para esto, es obligatorio en donantes de sangre y pretrasplante y actualmente en Chile, después de los 14 años, no requiere autorización de los padres. Esto es para mostrarle en el fondo cómo se realiza la confirmación con la presencia de técnicas de confirmación, ya sean inmunológicas o técnicas de biología molecular. Con la presencia de 2 de 3 test positivos se confirma la muestra y esto es para recordarles cómo se confecciona el código de VIH de los pacientes. Las 3 primeras letras del nombre, la fecha de nacimiento de a 2 dígitos y el dígito verificador del RUT. Ahora, ¿qué ocurre con el tema de la prueba de identidad? Luego que se confirma, se cita al paciente a través de llamada telefónica, carta certificada, se realiza en el fondo una prueba de identidad que compara la primera y la segunda muestra y si es positivo se le informa al paciente. Esto tomaba aproximadamente 30 días, lo cual es un tiempo inaceptable para que una persona ingrese al programa de tratamiento de VIH. Es así que sumado a esto también de que el manual de procedimientos diagnósticos y de consejería de VIH era cerca de 200 páginas, de alguna manera hacían un poco engorroso de que los pacientes llegáramos al diagnóstico y que finalmente fueran ingresados a recibir terapia antirretroviral. Y esto es para mostrarles que durante esta semana se publicó un decreto que modifica el reglamento del Ministerio de Salud y que aprueba la presencia y la utilización de los test rápidos para detección del VIH y elimina esta engorrosa prueba de identidad, puesto que no ha demostrado mayor beneficio en cuanto a discordancia de tratamiento. Algunos mensajes finales con respecto al diagnóstico: testear a todos los pacientes. El diagnóstico precoz es fundamental para poder poner fin a la terapia. El ELISA de cuarta generación tiene 15 días de ventana, mucho menos que los anteriores, y los test rápidos son una alternativa útil de tamizaje y hay que utilizarlos. Ahora, con respecto al tratamiento, y con esto termino, a quién, cuándo y cómo va a haber una charla de actualización de terapia, pero principalmente los objetivos del tratamiento antirretroviral son disminuir la mortalidad y la morbilidad, mejorar la calidad de vida, restablecer y preservar la función inmunológica, lograr que los pacientes se encuentren en un estado viral indetectable, lograr con menos efectos adversos tratar a nuestros pacientes y con pocas interacciones y finalmente como una estrategia de prevención, es decir, que si tú eres intransmisible, si eres indetectable, no transmites. Ya en el año 2015 se publicó este estudio en New England que habla en el fondo de que el inicio de la terapia antirretroviral precoz, no determinada por marcadores inmunológicos o clínicos, mejora los outcomes de los pacientes y es así como las guías clínicas de todo el mundo, la guía de la OMS, las guías americanas, las guías europeas, preconizan el inicio inmediato de terapia independiente del deterioro clínico e inmunológico de los pacientes. Pero nuestra guía chilena durante mucho tiempo y hasta el año pasado que se publicó el resumen ejecutivo de la nueva, hablaba en el fondo de que deberíamos partir terapia antirretroviral con recuentos de CD4 menos de 350, bien comorbilidades o enfermedades definitorias de SIDA. Actualmente el resumen ejecutivo de la guía próxima a publicar habla del inicio inmediato de terapia independiente del deterioro clínico y el deterioro inmunológico. Y para poder finalizar, hablarles un poquito de terapia antirretroviral. Existen estos distintos targets, según les comentaba anteriormente, del ciclo replicativo del VIH, los inhibidores de la fusión, retrotranscriptasa, de la integración, de la proteasa donde se ensambla el virus, inhibidores de los correceptores, y es así como emergen una serie de terapias antirretrovirales. En el año 80, los primeros ensayos con AZT, que fue concebido inicialmente como una droga antineoplásica que se utilizó como monoterapia por muchos
mucho tiempo en nuestros pacientes, ya con efectos adversos muy severos, por eso es que se dejó de utilizar y ya no se recomienda, y posteriormente se fueron descubriendo nuevos mecanismos de medicamentos antirretrovirales con menos efectos adversos, y es así como finalmente llegamos a 2018 con nuevas terapias, con nuevas moléculas y con nuevos tratamientos. Y acá nosotros podemos ver cómo desde el año 90 hasta el año 2015 teníamos inicialmente biterapia con Convivir, ya cidobudina con la vidubidina, y actualmente tenemos disponibles coformulados en terapia triple con casi nada de efectos adversos. Y es así como la terapia antirretroviral de alto impacto ha logrado doblegar la mortalidad de esta epidemia ya desde el año 90, ¿ya? Y en Chile, ¿qué es lo que tenemos disponible en este minuto? Lo que denominamos los famosos STR o Single Tablet Regimen o regímenes de terapia única, que son terapias que llevan todos estos fármacos, la triple terapia, a una sola pastilla, como Atripla, el primer coformulado, Complera actualmente, Strivil y Triumec, que son medicamentos altamente efectivos de una toma única diaria, que es una ventaja para el paciente. Ya, y ahora este año 2018 fue un año bastante particular y bastante bueno con respecto al tema del VIH. Se aprobaron nuevos medicamentos, ya tenemos el nuevo inhibidor de proteasa en coformulado, ya biterapia actualmente de mantención para las terapias no terapia triple, y un medicamento novel, un anticuerpo monoclonal, por primera vez desde el año 97, un medicamento con un nuevo mecanismo de acción descubierto como tratamiento antirretroviral para pacientes altamente experimentados. Bueno, eso para poder terminar, algunos mensajes finales con respecto a mi presentación. Efectivamente, la tasa de VIH ha aumentado en Chile en un 85% según la ONUCIA, 96% según la estadística del Instituto de Salud Pública. Estamos aún muy lejos en el mundo, en Latinoamérica y en Chile, de alcanzar la estrategia 90-90-90. Debemos ofrecer la prueba de VIH a todas las personas, no solo pacientes, a todas las personas, ¿ya? Y el tratamiento antirretroviral es seguro, efectivo, está garantizado por ley. Contamos en este minuto con los Single Tablet Regimen, ¿ya? Debemos mejorar las políticas públicas de prevención y promoción del VIH, así como un acceso rápido y fácil a la prueba de VIH. Muchas gracias. ¿Aló? Ya, sí, esto funciona. Muchas gracias al doctor Rodrigo Rojas. A continuación vamos a dar 15 minutos. Sí, 15 minutos para las preguntas del público a nuestro expositor. ¿Alguna pregunta? Ya, por ahí. Buenos días. Doctor, una consulta. Usted trabaja en el Metropolitano Central, ¿cierto? Así es. ¿Alrededor de cuántos pacientes atiende el poli-VIH del San Borja, aprox? Mira, en este minuto el Policlínico de VIH del Hospital San Borja tiene cerca de 4.500, 5.000 pacientes en control activo, ¿ya? El Policlínico de VIH ve alrededor de 50, 60 pacientes por día, eso multiplicado por 5 son 5%, como 250 pacientes a la semana, un poco más, ya asociado también al tema de las atenciones de sobrecupo y entre ingresos y controles activos, ¿ya? No, tenemos un volumen muy importante, somos el centro de atención más grande del país. Y otra consulta. Mire, lo que pasa es que la semana pasada hubo lo mismo, pero del Barros Luco. Y en el Barros Luco era una población un poco más menor y del total habían 22 pacientes menores de 15 años. ¿Y en su poli? Oh, ya. Mira, la verdad de las cosas, en este minuto no tengo el dato específico de cuál es la estadística a nivel etario en mi policlínico, pero efectivamente, no te puedo dar un número en este minuto exacto, pero efectivamente los porcentajes de nuevas infecciones, ya, de nuevos diagnósticos, son específicamente en el grupo de pacientes jóvenes, entre 17 años y 24 años principalmente, que es donde ocurre el grueso de las infecciones. No sé el porcentaje exacto, pero los nuevos ingresos son principalmente jóvenes entre 17 y 24 o 25 años, no más que eso. No es más que eso quería aclarar porque en el Barros Luco decían que no es como algo habitual en niños.
sino que en la población que usted decía. Quería ver si era lo mismo en los servicios. Sí, no, se repite en el fondo. Sí. Las estadísticas del ISP hablan de que finalmente la epidemia de VIH y el aumento de la tasa está principalmente por el grupo etario que los divide entre 15 y 24 años. ¿Ya? Hablemos un poco más, en el fondo 17, 24 años, pero principalmente en ese grupo etario, entre los 15 y los 24 años, es que ocurren las nuevas infecciones y que ha aumentado la tasa. Gracias. Gracias. Hola, buenas. ¿Podría repetir el dato de la estrategia 90-90-90 de lo que pasa en Chile? Que Sí, por no supuesto. alcancé a tomar bien, que decía algo de 70, pero era el 70% de las personas estaban... Sí. En este minuto, vamos a ver si podemos volver a la diapositiva rápidamente. En este minuto, en Chile, del 100% de las personas que se estima, porque esto es un estimado en el fondo, de infectados con VIH, el 77% conoce su diagnóstico, ¿ya? En Latinoamérica el 70%, 77%, en Chile el 70% conoce su diagnóstico. Esa es la estadística que fue publicado por la ONU-CIA en su informe del año 2018, ¿ya? El 59% se encuentra en terapia antirretroviral y de este 59% que se encuentra en terapia antirretroviral, el 53% se encuentra viralmente suprimido. Esas son las estrategias que están publicadas para el resto del mundo a través del informe de la ONU-CIA 2018. Este es para Latinoamérica, no para Chile. No, esta es la cascada de atención de Chile. La de Latinoamérica es esta, mira. Espérate. Esta es la cascada de Latinoamérica. 77% conoce su estatus serológico, el 61% se encuentra en terapia antirretroviral y el 52% se encuentra vale. viralmente suprimido. O sea, todos esos datos son en positivo en realidad. Claro, claro, exacto. Exactamente. En Latinoamérica, la barrita en su totalidad supone en el fondo los casos estimados de VIH. En rojo, aquellos pacientes que conocen su estado serológico. En esta línea que está achurada es el gap o lo que nos falta para llegar al 90, y acá este cuadrito o este recuadro gris es el otro 10% que me falta para poder llegar al 100%. Pero en este minuto el 77% conoce su diagnóstico en relación a un estimado poblacional. Hola, una consulta respecto a la prueba de identidad. Si pudiera, por favor, explayarse un poquito más en qué consiste y cómo el test rápido de VIH la reemplaza. ¿Perdón? ¿Con respecto al test rápido? No, a la prueba de identidad, que ahora es reemplazada por un test rápido de VIH. No. ¿No? A ver, Eso fue lo que... Mira, lo que pasa es que estaba un poquito corto de tiempo, pero vamos a volver a esta diapositiva. Lo que sucede es que en el fondo, cuando tú te realizas un examen de VIH y este es positivo, ¿ya? Esta misma muestra es sometida a un nuevo análisis en el ISP y se confirma a través de una prueba inmunológica, ¿ya? O bien algunas pruebas de biología molecular. Se realizan 3 tests a la misma muestra para poder confirmarla. Y la presencia de 2 de 3 positivo confirma el diagnóstico de VIH, ¿ya? En Eso esa sería muestra. la prueba de identidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Posteriormente, al paciente se le cita para poder tomar una nueva muestra y ver si esa muestra se condice con la primera muestra. ¿Me explico? Para evitar en el fondo discordancia entre las muestras y diagnosticar en el fondo de manera errónea a una persona. Pero se vio, según las estadísticas del ISP, que la realización de esta prueba de identidad ha detectado un margen de cero discordancia entre las distintas muestras de
0.137 hasta 0.04, es decir, un rango mínimo. Y lo que se plantea en este cambio en el decreto que fue publicado esta semana, ya que de alguna manera la realización de esta prueba de identidad solamente entorpece el llegar finalmente a la confirmación del diagnóstico y que el paciente ingrese finalmente a recibir su terapia antirretroviral, porque desde que se realiza el tamizaje, la confirmación de la primera muestra en el ISP, pasan 30 días hasta que finalmente el paciente es confirmado y se firma el ENO y el GES para que pueda ingresar al programa de atención VIH. Así que actualmente se elimina la prueba de identidad. ¿Ya? De test rápido no me voy a referir porque van a hablar más ratito, okay, ya que para no meterme en el terreno de la doctora Acuña. Perfecto. Mira, acá yo le mostraba este manual de procedimientos porque en el fondo durante mucho tiempo para poder realizar la prueba de VIH y poder pedírselo a una persona había que capacitarse en consejería de VIH. Y uno va al manualcito ahí, Google, manual de consejería de VIH y de diagnóstico, ya del año 2010, uno dice, ya, voy a leer el manual, 223 páginas, lo cual es absolutamente impracticable. Nadie se capacitaba y había un consejero por hospital y él trabajaba, el consejero tenía otras labores en el fondo, entonces no podía hacerle consejería de VIH a todos los pacientes. Y de alguna manera eso entorpecía en el fondo la realización del examen porque se requería una consejería pre y post. Ahora actualmente las nuevas lineamientos del gobierno es eliminar la consejería VIH para que los pacientes se realicen en el fondo el examen sin consejería y puedan acceder libremente a él. Por eso es que en el fondo también se tiene a disposición y se va a utilizar test rápido también para el diagnóstico de VIH como estrategia en el fondo de prevención, el poder diagnosticar y llegar finalmente al primer 90. Pero se elimina en el fondo consejería. Hola. Doctor, se mencionó al final que hay una tasa de un 85% con respecto al 2010 con el nuevo diagnóstico. Al final. ¿Sí? Oh, ya, eso, mira, la verdad de las cosas, yo no trabajo en el fondo en el ministerio propiamente tal y en la comisión asesora, ya hay un grupo de expertos que se encarga de eso, pero en los últimos congresos y en las últimas reuniones vemos efectivamente que el grupo de expertos ha de alguna manera preconizado estas nuevas estrategias o derogar en el fondo decretos o cambiar reglamentos, porque en el fondo durante mucho tiempo, puesto que el VIH constituía una patología tabú con mucho prejuicio, de alguna manera eliminar esto, eliminar la consejería, pre-post-examen, acceso a test rápido, ya finalmente cambiar la terapia de antirretroviral y la canasta y acercarnos en el fondo a las canastas de países, y en el fondo tenemos una canasta de un país desarrollado con terapias de última línea, la confección de la nueva guía de VIH, porque nosotros, como les mencionaba anteriormente, hasta hace algunos meses nosotros teníamos vigencia todavía de la guía del año 2013, ¿ya? Entonces efectivamente se están haciendo nuevas estrategias para poder finalmente alcanzar este primer 90 de los nuevos diagnósticos. Hay todo un planteamiento del Ministerio de Salud y del Gobierno para poder finalmente diagnosticar a estas personas, como te comentaba anteriormente, dentro de esa estrategia, la realización de campañas, etcétera, etcétera. ¿Exacto? Sí, no, mira,
Sí, efectivamente, en la mesa de trabajo de VIH que se está sosteniendo en este minuto, efectivamente contempla en el fondo el acápite de educación. Porque en el fondo lo que estamos viendo con respecto a la epidemia en este minuto es producto de la desinformación y la no educación que ocurrió en Chile por muchos años. Entonces, actualmente los expertos que están trabajando en la mesa, dentro de todas las estrategias de prevención, de acceso a la terapia universal, de nuevos fármacos, está el tema de la educación como parte del... y la educación a nivel primario, a nivel secundario, a nivel terciario, ya campañas de difusión para el VIH. No sé si ustedes están al tanto, ahora en diciembre se va a hacer esta muestra en el Museo de Bellas Artes de Chile tiene SIDA, para poder en el fondo poner en conciencia a la población de qué es lo que está ocurriendo en Chile, porque somos el país de Latinoamérica que efectivamente tiene la más alta tasa de nuevos diagnósticos. Pero sí, educación, lo principal. Gracias. Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta según las etapas de VIH. Si un paciente llega a la etapa SIDA, ¿puede volver a ser asintomático? Y si es así, ¿cuáles son los criterios que lo determinan? Ya. Mira, por mucho tiempo los criterios del CDC de diagnóstico, de clasificación del VIH del año 93 eran unidireccionales. Tú ibas de la etapa A1 hacia la etapa C3 de manera unidireccional y no había vuelta atrás, ¿ya? Posteriormente, con el acceso a la terapia antirretroviral y específicamente la terapia antirretroviral de alto impacto llamada HAART, los pacientes pueden regresar en los estadios clínicos, ¿ya? Tú obviamente quedas catalogado en el fondo como que en algún minuto tu nadir fue etapa C3 o etapa SIDA, pero si tu recuento de CD4 asciende producto de la reconstitución inmunológica, producto de la terapia antirretroviral y obviamente te encuentras asintomático sin ninguna enfermedad definitoria de SIDA o otra que sea A o B, tú pasas automáticamente en ese minuto a estar en etapa A1. Ya no es unidireccional el avance de las terapias, del estadio de clasificación, sino que puede retroceder en el fondo producto de la terapia efectiva. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, doctor, muchas gracias. Me gustaría hacer una pregunta respecto un poco de los datos y desde una perspectiva de género y derechos humanos, en el sentido de cómo en el fondo nosotros entendemos este 85-86%, teniendo en cuenta este proceso migratorio que vive actualmente el país, en donde existe un alto no te escucho bien. En donde existe un alto número de personas que vienen del extranjero. Y bueno, por datos que conozco del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, hay un alto porcentaje de este 86%, que si bien es cierto corresponde a personas, hombres o mujeres, pero que no son propiamente chilenos. Entonces, en el fondo, ¿cómo en el fondo actualizamos estos datos desde una perspectiva de género en la cual nosotros podamos distinguir cuáles son los rangos etarios, cuáles son los hombres, las mujeres, de qué clases sociales? ¿Ese dato usted lo tiene o lo puede manifestar en este momento? Mira, el dato puntual, porque el objetivo en el fondo de la presentación no era eso. Efectivamente existe estadísticas actualmente en el Ministerio de Salud en el cual se estratifican por rango etario en el fondo, por género o si los pacientes son chilenos o no son chilenos. Ya, lo que te puedo decir como a grandes rasgos en el fondo que efectivamente se ha generado una histeria colectiva a nivel de la prensa y de los medios que en el fondo atribuyen el número de aumento de los diagnósticos de VIH a los pacientes que son ciudadanos extranjeros, usuarios extranjeros, lo cual no es cierto. Ya el porcentaje de nuevos diagnósticos de VIH es principalmente en población chilena, principalmente en el subset de pacientes de hombres que tienen sexo con hombres y principalmente en el grupo etario que va entre el decenio de 15 a 24 años. Ese es el grueso de pacientes que están nuevos diagnósticos. No es el paciente haitiano, no es el paciente venezolano, no es el paciente de 50 años. Principalmente la epidemia se centra en ese grupo etario, ¿ya? En honor al tiempo pueden anotar sus preguntas, pero ya hemos concluido los 15 minutos. Muchas gracias, doctor Rojas, por su excelente presentación. Nos dejó bastante en claro cuál es el panorama nacional e internacional. Y a continuación, la doctora Crispi le hará entrega un pequeño presente como agradecimiento de su presencia, compromiso con esta actividad y con la comunidad. Muchas gracias.
muy buena la presentación. Nuevamente, un fuerte aplauso para el doctor Rojas. Muchas gracias. A continuación, les invitamos a disfrutar del coffee break de 30 minutos ¿de cuánto? 30 minutos de duración. No, hasta las 10:45, perdón. Por favor, les solicitamos puntualidad para dar cumplimiento al programa, que es bastante largo. Y para bajar al coffee, tienen que bajar la primera escalera, ir como el entrepiso, ir para allá, y de ahí bajar. No. Sí, los vamos a guiar. Valentina los va a guiar, está bastante complicado. Muchas gracias.